Qué bendición poder estar conectados nuevamente con el propósito de estudiar otro tema más de la palabra de nuestro Dios. Y por eso el video tutorial de hoy hemos de enfocarlo específicamente al tema de el Dios hombre. Y sin más preámbulo, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver desde cuándo existe Cristo en condición divina. Y la base bíblica está en Juan 1 y el versículo 1 que dice así: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es evidente que el Verbo es el Señor Jesucristo, el que se hizo carne para habitar entre nosotros. Pero el texto dice que Cristo en condición divina existe desde el principio. ¿Estamos claros con eso? Excelente. Entonces vamos a continuar con el paso número 2, donde queremos analizar qué tarea importante hizo Cristo en su condición divina de acuerdo a la base bíblica de Juan 1, versículos 1, 3 y 10. Dice así la palabra de Dios: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Esto es muy importante recalcarlo porque ya lo vimos en temas anteriores. La persona de la familia divina, que es el gran creador, es la persona de Cristo Jesús, porque el texto dice que el Verbo, que es Cristo, es el que hizo todas las cosas. Note el versículo 3, está clarito allí. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el texto 10 recalca que el Verbo estuvo aquí en el mundo, dice el texto 10 en la parte inicial, y luego a la mitad del texto dice que el mundo por Él fue hecho, y lastimosamente la parte final del texto dice que el mundo no le conoció, porque la mayoría de las personas en el mundo creen y asumen que el gran creador es Dios el Padre. ¿Estamos claros? Muy bien. Vamos entonces a avanzar con el paso número 3, donde queremos analizar en qué momento Cristo vino y nació en este mundo. La base bíblica está en Gálatas 4 y el versículo 4. Dice así: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Quiero que notemos la primera parte del texto 4 donde dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Porque el Señor Jesucristo se hizo carne del vientre de la Virgen María cuando se cumplió el tiempo en el plan de salvación de nuestro Dios. No fue antes de tiempo y tampoco fue después de tiempo. Fue específicamente cuando se cumplió el tiempo en el plan profético de Dios. Muy bien. Con eso entonces en mente, quiero invitarle a continuar con el paso número 4, donde queremos analizar con qué propósito Cristo se hizo humano. Y la base bíblica está en Lucas 2, versículos 10 y 11, que dicen así: Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Quiero que nos enfoquemos en la parte final del versículo 11, porque Cristo nació con un propósito definido de acuerdo al texto 11, que era ser nuestro Salvador. Nos rebelamos contra el Creador
y Él decidió hacerse hombre para convertirse en nuestro Salvador. Muy bien. Teniendo eso claro, vamos a continuar ahora con el paso número 5, donde la idea es analizar por qué con frecuencia se le llamaba a Cristo el Hijo del Hombre. La base bíblica está en Mateo capítulo 8, versículos 18 al 20. Dicen de la siguiente manera: Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Quiero invitarle a que nos enfoquemos al versículo 20, donde aparece la expresión el Hijo del Hombre. Porque cada vez que en la Biblia se le llama a Cristo el Hijo del Hombre, era para recalcar y enseñar la gran verdad de que Cristo es 100% humano. Así que cada vez que tú leas en la Biblia que a Cristo se le está llamando el Hijo del Hombre, lo hacen con el fin de recalcar su humanidad, porque Cristo es 100% humano. Con eso en mente, vamos a avanzar ahora al paso número 6, donde queremos analizar por qué también a Cristo se le llamaba el Hijo de Dios. Y la base bíblica está en el mismo capítulo 8 de Mateo, pero los versículos 28 y 29 que dicen así: Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Quiero que notemos que los 2 endemoniados están clamando en el versículo 29. Y lo que ellos dicen es muy importante tomarlo en cuenta, porque dice allí, en el primer renglón del texto 29, que los endemoniados le dicen a Jesús: ¿qué tienes con nosotros? Ahora noten bien, no le llaman el Hijo del Hombre, sino que le llaman el Hijo de Dios, porque cuando en la Biblia a Jesús se le llama el Hijo de Dios, es para enfatizar que Él es 100% divino. Es decir, Hijo de Dios es lo opuesto a Hijo del Hombre. Cuando le dicen Hijo del Hombre, están recalcando su humanidad. Y cuando le dicen Hijo de Dios, están puntualizando su divinidad. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante distinguirlo, porque recordemos que los demonios son principados y potestades caídos, son ángeles que se rebelaron contra su creador, que es Cristo. Y ellos lo conocían desde el cielo porque Cristo es su creador. Por eso, en la última parte del versículo 29, los demonios le dicen a Cristo: has venido acá. No pase por alto esa expresión, porque ellos saben que Él no es de acá, Él es de allá. Él es del cielo, Él es divino, Él es el Hijo de Dios, Él es el gran creador. Pero en condición humana, ellos están diciendo: has venido acá como ser humano a esta tierra para atormentarnos antes de tiempo. Nosotros sabemos quién eres. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres 100% divino y tú tienes más poder que nosotros. Por eso has venido para atormentarnos. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Esa es la razón por la cual el tema que estamos estudiando hoy se le llama el Dios hombre, porque Cristo es Dios
pero también es hombre. En su condición divina, Cristo es el gran creador. En su condición humana, Él es el único Salvador. En su condición divina, Cristo existe desde el principio, pero en su condición humana, Cristo nació cuando vino el cumplimiento de los tiempos. En su condición divina se le llama el Hijo de Dios, pero en su condición humana se le llama el Hijo del Hombre. En su condición divina se manifiesta en todo el Antiguo Testamento, pero en su condición humana se manifiesta en el Nuevo Testamento. ¿Están viendo la preciosa relación que hay entre su divinidad y su humanidad? El Verbo que se hizo carne. Alabado sea el nombre de Jesús, porque el Dios hombre es nuestra única fuente de salvación. Y entonces con eso, ahora sí estamos listos para continuar con el paso número 7, donde queremos ver por qué Cristo nos entiende cuando somos tentados. Y la base bíblica está en Hebreos 4 y el versículo 15, que dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Quiero que notemos que el texto 15 dice en el segundo renglón que Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, según nuestra humanidad. Como Él se hizo humano como nosotros, 100% hombre como nosotros, entonces Él nos entiende cuando somos tentados, porque Él ya pasó por cada una de esas tentaciones. La gran diferencia entre Cristo y nosotros es que, bendito sea su nombre, Él venció la tentación, Él venció el pecado, porque la Biblia dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y por eso se compadece de nuestras debilidades y nos entiende, porque Él es el único integrante de la familia divina que se hizo 100% humano, al igual que nosotros lo somos. ¿Estamos claros con eso? Muy bien. Entonces sigamos ahora con el paso número 8, donde queremos ver cuáles fueron algunas de las armas que Cristo utilizó para no recurrir a su poder divino. Y la base bíblica está en Mateo 4, versículos 3 y 4, que dice así: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recordemos que el tentador que aparece en el texto 3 es Satanás. Y la Biblia dice que Satanás no le preguntó si eres el hijo del hombre, porque no está tentándolo en su parte humana. Es decir, lo que Satanás quiere es que Jesús recurra a su parte divina, a su poder divino, para resolver el problema humano que estaba enfrentando. Él tenía 40 días sin comer y beber, estaba con hambre, dice la palabra de Dios, y el diablo le está recomendando utilizar su poder divino como hijo de Dios para resolver su problema humano. Obviamente, Jesús no utilizó su poder divino porque Él debía vencer, al igual que tú y yo vamos a vencer. Y como tú y yo no tenemos poderes divinos, entonces Jesús recurrió a 3 armas que están disponibles para ti y para mí hasta el día de hoy. Número 1, la parte final del verso 4 dice: toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús recurrió al arma de la palabra de Dios. Número 2,
La Biblia enseña en el contexto que él estaba ayunando en el desierto por 40 días. Y cuando Jesús ayunó, él también se mantuvo en comunión con su Padre por medio de la oración. Así que la segunda arma es la oración. Y una tercera arma que Jesús utilizó para no recurrir a su poder divino es la fe en Dios, porque él confiaba plenamente en Dios su Padre, por eso ayunó y oró por 40 días y 40 noches. Así que, a manera de resumen, las tres armas que Cristo utilizó para no recurrir a su poder divino son la palabra de Dios, la oración y la fe en Dios su Padre. ¿Estamos claros con esto? Excelente. Vamos entonces a continuar ahora con el paso número 9, donde queremos ver qué gran lección aprendió Cristo en su condición humana. Y la base bíblica está en Hebreos 5, versículos 7 y 8, que dicen así: Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Quiero que miremos en primera instancia el versículo 7, donde dice que Cristo en los días de su carne, porque eso es una referencia a su humanidad, cuando el Verbo se hizo carne. Y dice allí que en su humanidad Cristo practicó los ruegos, las súplicas con gran clamor y lágrimas a Dios el Padre, porque aunque Él era el Hijo de Dios, aunque Él era 100% divino, cuando vino a este mundo, se sometió y se sujetó al poder de su Padre para vencer. Nunca utilizó su poder divino para beneficiarse y para resolver cualquier situación adversa ante el cual el diablo lo hubiese expuesto. Por eso el versículo 8 es contundente al decir en la última parte que Cristo en los días de su carne, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo que padeció, ¿aprendió qué? Aprendió la obediencia. Y eso nos prepara entonces para llegar al paso final de nuestro tema, el Dios hombre, donde queremos ver por qué Cristo se despojó de su gloria para morir en una cruz. Y quiero que miremos bien que en la pregunta no dice que Cristo se despojó de su divinidad, porque Él no puede despojarse de su divinidad. Cuando Él vino a este mundo, Él era 100% divino. Lo que hizo fue despojarse de su gloria divina y cubrir su divinidad con humanidad. Así que toda su experiencia aquí en la tierra, Él era el Dios hombre, era 100% divino y 100% humano, pero nunca recurrió a su poder divino para vencer el pecado, porque venció en su humanidad, al igual que tú y yo podemos vencer. ¿Me estoy explicando con eso? Muy bien. Entonces ahora leamos la base bíblica de Filipenses 2, 5 al 8 para buscar por qué se despojó de su gloria. Dice allí: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiero que notemos que el Señor Jesús en el texto 6 nos dice claramente que estaba en forma divina y era igual a Dios el Padre. Pero por amor a nosotros,
entonces Él se despojó, de acuerdo al texto 7, de su gloria divina, de su realeza, de su corona, de su trono, de la adoración de toda la hueste angelical, para venir a este mundo en forma de siervo. Dice el versículo 8 que cuando se hizo semejante a nosotros, 100% humano, el Hijo del Hombre, entonces se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y todo eso Jesús lo hizo por amor a ti y por amor a mí, porque siendo 100% divino y sentado en su trono del universo, recibiendo la adoración de seres angelicales que nunca han pecado, se despojó de todo eso para morir en una cruz como un miserable criminal, de acuerdo al concepto de aquellos que lo mataron, porque Cristo te ama y me ama con un amor eterno. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Muy bien. Entonces, ya que hemos terminado con los 10 pasos, ahora vamos a invitarles a hacer un breve repaso para mantenernos conectados con el tema del Dios hombre. Y lo primero que quiero recalcar es que Cristo en su condición divina existe desde el principio. Y la tarea importante que hizo en el principio en forma divina es ser nuestro gran creador. Por otro lado, vimos que cuando se cumplió el tiempo en el gran plan profético de Dios, entonces Cristo vino a este mundo en forma humana, naciendo del vientre de la Virgen María. Y vimos también que el propósito por el cual se hizo humano era para convertirse en nuestro Salvador. El mismo que nos creó en el principio vino al mundo para ahora convertirse en nuestro Salvador. Otro aspecto importante que vimos es que en la Biblia, cuando quieren recalcar su humanidad, le llaman el Hijo del Hombre. Pero cuando quieren puntualizar su divinidad, entonces le llaman el Hijo de Dios. Y cuando analizamos el tema del Dios hombre, pudimos entender que Cristo nos entiende cuando somos tentados, porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, en nuestra humanidad, pero nunca pecó. Por eso simpatiza con nosotros y nos entiende perfectamente cuando le buscamos. Por otro lado, vimos que cuando estuvo aquí en el mundo, aunque poseía su divinidad, porque no se puede despojar de ella, y el diablo le tentó a usar su poder divino, diciéndole que si era el Hijo de Dios, vimos que Cristo no recurrió a su poder divino, más bien utilizó 3 armas que están disponibles para ti y para mí: la palabra de Dios, la oración y la fe en Dios nuestro Padre. Además de eso, nosotros vimos que Cristo, en su condición humana, en los días de su carne, aprendió la obediencia. Y lo último que vimos en nuestro estudio hoy fue que Cristo, aunque no se puede despojar de su divinidad, sí se despojó de su gloria divina, su realeza, su majestad, para hacerse siervo aquí en la tierra y morir en la cruz del Calvario por amor a todos nosotros. Este tema es muy importante entenderlo, pero también es muy importante compartirlo. Así que quiero animarle una vez más a que le pida a Dios en oración que le llene de sabiduría y que luego tome este video tutorial y lo estudie analizando las explicaciones que estamos dando en cada uno de los pasos. Posterior a eso, quiero que tome la guía y busque las respuestas que están allí para que las conectes con los textos bíblicos que utilizamos.
Y finalmente, por amor a Cristo y amor al prójimo, comparta estos 10 pasos con todos aquellos que estén dispuestos a seguir aprendiendo de la santa palabra de Dios. Y obviamente, ya usted sabe que estamos trabajando con la ayuda de Dios para regresar pronto con otro video tutorial que estará basado al tema de la segunda venida de Cristo. Así que manténgase conectado y mientras tanto que Dios le siga bendiciendo.